Ejercicio 3 de las leyes volumétricas. ¿Ya? En este caso nos dan el enunciado de la imagen. Vamos a leerlo y vamos a sacar los datos. Nos dice, la rueda de un coche contiene aire a una presión de 2,5 atmósferas. Como es la primera presión, va a ser presión 1. ¿De cuánto? De 2,5 atmósferas. Y la temperatura es de 20 grados Celsius. La temperatura es de 20 grados Celsius. ¿Cómo es la primera temperatura? Temperatura 1. 20 grados Celsius. Después de un largo recorrido, la temperatura del aire asciende hasta los 50 grados Celsius. Entonces nos dice que después de un recorrido, la temperatura subió. Entonces, como subió o alcanzó, ¿cómo es la segunda temperatura? Temperatura 2 de 50 grados Celsius. Y nos dice, ¿qué presión tendrá el aire de la rueda? Nos está diciendo, ¿qué presión tendrá el aire de la rueda? Entonces, como es la presión 1 ya tenemos, entonces nos está pidiendo la presión 2. Ahora miramos nuestro formulario y analizamos cuál fórmula corresponde. Tengo presión 1, tengo presión, temperatura. Presión, volumen, no me sirve. Volumen, temperatura, no me sirve. Presión, temperatura, este sí me sirve. Entonces es la fórmula de ley de Guy-Luxac. Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, una vez hecho esto, analizamos. ¿Presión 1 tenemos? Sí. ¿Temperatura 1 tenemos? Sí. ¿Temperatura 2? Sí. Presión 2 no tenemos, entonces vamos a despejar. El despeje de fórmula se utiliza para saber el valor de una variable, pero para saber ese valor de la variable tiene que estar sola en un lado del miembro. Entonces la presión 2 no está sola, le acompaña la temperatura 2. Entonces la temperatura 2 nos está estorbando. Decimos presión 1, temperatura 1. Lo que nos estorban o lo que le pasamos al otro lado siempre van a pasar con su operación inversa. Aquí está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Lo estoy haciendo con otro color. Lo resto no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Y la presión 2, como esta temperatura se fue, presión 2 quedó sólida, como ven aquí. Entonces ahora solo voy a intercambiar de miembro. En lo que está en el lado derecho lo voy a anotar al lado izquierdo y lo de izquierdo a derecho. ¿Para qué esto? Para que sea más estético, ¿ya? Por temperatura 2, si se dan cuenta estoy copiando lo mismo aquí. Una vez hecho esto, nos fijamos las unidades: atmósfera, no pasa nada, Celsius, Celsius. Entonces, como están en las mismas unidades, no se hace conversión. Diferente sería si esto esté en Celsius y esto en Kelvin. Ahí se tiene que hacer una conversión para que estén en las mismas unidades. Recordar que siempre se tiene que trabajar con las mismas unidades. Tú no puedes trabajar si a un lado tienes atmósfera, el otro lado vas a tener Torricelli. No puedes trabajar. Si en un lado tienes litros y en el otro lado metros cúbicos, no puedes trabajar. Siempre tienen que estar en las mismas unidades. ¿Ya? Lo que son presiones con las mismas, temperaturas las mismas, volumen las mismas. Entonces presión 1 es de 2,5 atmósfera, temperatura 2 es de 50 grados Celsius, la temperatura 1 es de 20 grados Celsius. Grado Celsius con grado Celsius se va. Entonces con la ayuda de la calculadora hacemos la operación correspondiente. 2.5 por 50 dividido entre 20. Y esto nos da un resultado de 6,25. ¿Qué unidades? Atmósfera. Y ahí ya encontramos el dato que falta. Analicemos la respuesta. Si la presión 1 era 2,5,
ahora subió a 6,25. Ha subido, ha aumentado o ha crecido. Y la temperatura 1 de 20 subió, ha crecido, ha incrementado a 50. Entonces, la fórmula de Gay-Lussac nos dice que va a ser directamente proporcional. Directamente proporcional significa si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura baja, la presión baja. Eso es directamente proporcional. Denle like.